Hola a todos, a todas, a todes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, luego de un receso bastante prolongado, de Fractal Yoga. Estas conversaciones que estamos desarrollando con amigos, amigas, compañeros de ruta en esto del yoga. Hoy día tengo el gusto y el placer de conversar con una gran instructora de yoga, pero también una gran amiga, con Irma, y vamos a hablar hoy día, las reflexiones van a girar en torno a el yoga, la práctica de yoga en los adultos mayores, ya en la tercera edad, en la vejez, como queramos decirle, siempre con mucho amor y cariño para nuestros sabios y sabias, ¿ya? Así que, primero que todo, Irma se va a presentar, nos va a contar un poco qué es lo que hace, cuáles son sus múltiples facetas, sus habilidades también, nos va a contar un poquito de ella y luego ya vamos a comenzar con la conversación como tal. Hola Irma, ¿cómo estás? Hola, mis nervios. Gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí contigo. Tú que has sido también un maestro para mí en la práctica del yoga, un compañero, un amigo. Así es que muchas gracias. Bueno, como dijo Juan, yo me llamo Irma. Me gusta que me digan Irmi, Irma, Irmi Torrinca. El pronombre que me gusta es la A. Me reconozco con la A. Y como dice Juan, hace ya varios años de mi vida decidí abandonar una carrera. En pos de buscar la felicidad, precaria pero felicidad, un poquito la alegría, y conocí el yoga y de la mano del Vishwanath me formé como instructora de yoga. Luego me fui a trabajar a la escuela que estamos trabajando con el contigo, en Datri, y ahí comencé como a profundizar un poquito más en la práctica del yoga. También conocí el Reiki. Me formé con unas compañeras muy hermosas desde la comuna de Cerro Navia, de Quinta Normal, y tengo el nivel 2 y me dedico a hacer terapia energética. El feminismo también me fue llevando a conocer la terapia feminista, y ahí me formé después en Casa Mundana, que es un grupo de mujeres y lesbianas que han buscado sacar el conocimiento desde la academia, despatriarcalizarlo, y hicieron un diplomado de terapeuta feminista. Entonces también me dedico a acompañar mujeres y disidencias que están sufriendo distintos tipos de violencia en el patriarcado. Y dado el trabajo como comunitario que siempre he hecho, bueno, el Juan me preguntaba, tú me preguntabas ayer cómo me reivindico, y yo creo que para mí el activismo es algo fundamental en mi vida, como que desde ahí nacen muchas cosas. Desde ahí han nacido los lazos de amor que tengo, los lazos de afecto, y también el desarrollo profesional. Y cuando estaba haciendo yoga en una toma en Cerro Navia, un amigo me dijo: oye, ¿sabes que están buscando una profe para hacer clases de yoga a personas mayores en Pudahuel? Yo ahí no tenía muchos conocimientos de como el trabajo con personas mayores. Me comencé a autoformar un poco como para iniciar ese proceso, y ya luego me especialicé en yoga para personas mayores en LOCDA, que es como una escuela tradicional que antes estaba en Ñuñoa, pero ahora es online. Y ahí empezó mi viaje, pues ahí empezó mi viaje con la vejez, que a mí también me toma y me cruza harto, porque dentro del desarrollo que yo he tenido como mujer y feminista he ido tomando decisiones como, por ejemplo, no gestar. Me ha gustado mucho acompañar los procesos más que de nacimiento. En ese sentido me interesa acompañar los procesos de la muerte, los procesos de la vejez. Me interesa también acompañar a mujeres que deciden, no sé, abortar también, por ejemplo. Y también me interesa mucho el tema de los cuidados. Y yo creo que desde el lugar, desde los cuidados, es donde nace mi inquietud por trabajar con las personas mayores. Y ahí el yoga se ha vuelto una herramienta fundamental para hacer ese trabajo también. Bien. Eso te puedo contar de ¿Cuánto mí. tiempo, amiga, cuánto tiempo llevas dando clases, más o menos? Yo comencé a dar clase como de yoga en el 2016, y a personas mayores comencé a darle clase como el 2018 o 2019 más o menos. Ya. Entonces, estuviste como en la primera etapa de tu docencia o guiando clases a personas jóvenes, ¿ya? Sí, ¿Cómo es sí, sí. qué cambia cuando comenzaste a hacer las clases a adultos mayores? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención, te desafió, te removió? ¿Tuviste que adaptar mucho las prácticas que venías haciendo? ¿Cómo fue esa transición de estar haciéndole clase generalmente a personas jóvenes y luego llegar
a dar clases en otro contexto, a otros cuerpos, con otras experiencias de vida también, con otras Mm. formas de acercarse al yoga, porque las personas jóvenes en nuestra sociedad, en términos generales, el yoga moderno se centra mucho en el asana, ¿ya? En la postura física. ¿Ya? Y bueno, cuando, por lo menos en mi experiencia y de las personas que conozco, nos acercamos al yoga desde esa visión, ¿ya? Donde las lesiones son un impedimento para practicar yoga comprendido solo desde la visión del asana, ¿ya? Es como la visión que ha primado acá en Occidente. Entonces, llegar a hacer yoga a personas en las cuales sus cuerpos son diferentes, quizás no van a poder realizar las mismas posturas que tú enseñabas en tu primera época de práctica. ¿Fue tan así? ¿Y cómo lo abordaste? O sea, en realidad como que lo cambió todo, porque yo no solamente decidí como embarcarme como en el trabajo de las personas mayores con el yoga, sino que también decidí embarcarme como en el trabajo con personas mayores con el yoga desde la perspectiva comunitaria, ¿cachai? Entonces, cuando yo me embarco como en este proyecto, no sé, por ejemplo, lo primero que digo, bueno, y los mat, no hay mat, ¿cachai? Como qué tengo para poder hacer el yoga en estos espacios, como solo tengo una silla, ¿cachai? Y ahí hubo como todo un proceso de decir, ya, como que hoy en este camino de las personas mayores, el mat no va a ser como el elemento fundamental para la práctica, sino que el elemento fundamental va a ser como la silla, el cuerpo claramente y todos los elementos que estén en el espacio donde yo lo esté dando y que poco a poco, conociendo a las personas, vamos a ir incorporando otros elementos como el tan famoso mat en la práctica del yoga, ¿cachai? Cuando yo llego como a hacer las clases de yoga a personas mayores, yo empiezo como a darme cuenta que en realidad el yoga estaba siendo como una herramienta para que esta clase se transformara como en un espacio de relaciones sociales, ¿cachai? Porque, no sé, cuando yo veo a mis amigas que van a practicar yoga, todos tenemos como un mundo social donde interactuamos, tenemos el uso de las redes sociales, nos llamamos por teléfono, estamos juntas, pero no sé, cuando yo empecé a trabajar con mujeres mayores u hombres mayores, en realidad los talleres que ellos estaban tomando era el espacio de sociabilidad que ellos tenían con otras personas, ¿cachai? Muchos de ellos eran mujeres que vivían solas, que les encanta su soledad, como que la soledad está súper mal mirar la vejez, pero ellas me han ayudado mucho a darme cuenta que ellas son muy felices como siendo autónomas, yendo a los paseos, tomando talleres, pero también estaban las mujeres mayores que cuidaban a otras mujeres mayores, ¿cachai? Con dolencias por eso, o muchas mujeres que se estaban haciendo cargo del cuidado de sus nietos. Entonces, yo me encuentro como con personas que la enfermedad es como algo que está muy vinculado como a la vejez en el contexto capitalista patriarcal hoy en día. Entonces había mucha identificación con los dolores, como, no, yo no puedo subir el brazo porque me duele el hombro, no, yo no puedo abrir la pierna porque me duele la rodilla. Entonces ahí yo empecé a comprender que para poder trabajar como el yoga tenía que enfocarme primero en el manejo del dolor, por ejemplo, ¿cachai? En el manejo del dolor. Y para poder manejar el dolor también es importante calmar nuestra mente. Entonces ahí agarrarme de dos elementos fundamentales dentro del yoga que yo creo que en Occidente a veces se olvidan porque buscamos como un estereotipo físico que es la respiración y la meditación. Y desde ese lugar comenzar a practicar yoga, además que hay todo un constructo social en torno a lo que significa el yoga, como esta mezcla entre como espiritualidad y religión. No sé, por ejemplo, me pasó que yo tenía como personas mayores que no iban porque las iglesias evangélicas les decían que no tenían que ir a yoga porque eso era un pecado. Y me ha pasado, ¿cachai? O sea, mujeres que dejaron de ir o que volvieron a ir en contextos en donde como que la espiritualidad tiene como una vinculación como muy errada en torno como a la religión. Y para mí era impactante como en un momento, pero después me comprendí que eso es algo que sucede mucho y que muchas personas no se abren a conocer como algunas cosas por ignorancia o, por ejemplo, no querían ir a yoga porque pensaban que les iba a doler el cuerpo porque es lo que ven en la tele, pues, ¿cachai? Como que ellos ven una mujer así o un hombre o una disidencia que se cruza como una pierna en el cuello y eso es yoga. Muy acrobático, Entonces, gimnasio, así decir. claro. Entonces ahí, por ejemplo, yo me di cuenta que el yoga tenía que ser una herramienta para manejar el dolor. ¿Cachai? No era lo mismo que cuando yo iba a las clases, por ejemplo, con nosotros, en donde me encanta el fuego y que generemos musculatura y vamos, démosle, como que cuando las cabras dicen, ah, como tu yoga para guerreras, no, pues aquí era como
un yoga como para guerreras heridas, en verdad, ¿cachai? Entonces empecé a darme cuenta, por ejemplo, que las personas mayores pierden tonicidad muscular, ¿cierto? Perdemos flexibilidad. Entonces, no sé, no puedo hacer ejercicios de mucha fuerza, ¿cachai? Tengo que hacer ejercicios que permitan como el manejo de dolor de las articulaciones porque tu musculatura ha descendido. Muchas personas con hipertensión, entonces así me decía, ya no sé, no puedo hacer Kapalabhati, estoy hablando como cosas técnicas, como tengo que hacer un ejercicio de respiración como un poco más suave. Si tengo hipertensión y tengo la presión alta, tengo que tratar de bajarles la presión. Entonces, si hay problemas de presión, no puedo trabajar tanto las inversiones, entonces tengo que buscar cierto tipo de inversión o alguna flexión que no las maree, ¿cachai? Porque hay muchas que están con vértigo. Y otra cosa que pasa mucho también, que es la pérdida del equilibrio. Entonces, harta postura de pie, usar harta pared, ¿cachai? O no sé, ponte tú, nuestra espalda empieza a perder, se empieza a debilitar porque los músculos se empiezan a debilitar, hay una pérdida de densidad ósea, entonces vamos con el palo de escoba, ¿cachai? Nuestro palo de escoba es como en las clases el mejor amigo de las chiquillas porque es como, para que no haya una jiba o no haya una joroba, vamos con el palo de escoba abriendo el pecho, ¿cachai? Y así como ir descubriendo otros lugares y también volver el yoga como un espacio de sociabilidad en donde no solamente era la práctica de yoga como a nosotros nos enseñan, como el asana, el pranayama, la meditación, el canto de mantra, sino que el espacio de cómo están, cómo se han sentido, no sé, si te dolió la rodilla la semana pasada, cómo está tu rodilla, qué te dijo el doctor. Hacer, por ejemplo, yo igual siempre hago como en cada ciclo un desayuno o una convivencia, porque igual son espacios en donde ellas empiezan a darse cuenta de ciertas cosas, ¿cachai? A conversar entre ellas como mi cuerpo ha cambiado, me duele esto, me dejó de doler esto, se vinculan con la vecina del lado, y así, pues como que para mí igual el trabajo comunitario ha sido fundamental en todo orden de cosas y me ha permitido llevar el yoga a lugares donde no llega tanto, ¿cachai? Esas clases las realizas en sedes sociales, en juntas de vecinos, en gimnasios Sí. dentro de los territorios. Mm. A Ya. mí, ponte tú, me asignan como algún espacio, no sé, una sede, una junta de vecinos o un espacio, y yo trabajo como con un club de adultas mayor, adulto mayor, y generalmente hablo de mujeres porque sucede mucho, y no solamente en la práctica de adulto mayor, sino que en nuestras prácticas en general, en donde el yoga está como súper vinculado como a los cuerpos feminizados o a las disidencias, pero los varones llegan poco, ¿cachai? Sí, eso justo te iba a preguntar sobre ese tema, si habían abuelitos, abuelos o... Muy poquitos, así tengo muy poquitos, muy poquitos varones, así como que ellos prefieren la gimnasia, les gusta más la natación, pero los que están igual han ido comprendiendo el sentido de la práctica, como en un principio era como difícil que alguien estuviera meditando, alguien estuviera respirando, o como que pudieran entender la diferencia entre una respiración abdominal, por ejemplo, que es algo que pasa mucho como en los adultos mayores, donde empiezan como a respirar solo de la guata porque vais perdiendo como tonicidad muscular, eh, se te rigidiza el diafragma, ¿cachai? Pasan muchas cosas, entonces, eh, y además también yo creo que ellos, algunos se avergonzaban porque como eran tan poquitos varones y son muchas más mujeres, algunos como que comienzan a dejar a ir, pero los varones que yo tengo, súper conectados con la práctica, les gusta encontrarse. Y también creo que para mí igual ha sido interesante aprender cómo a enseñar el yoga como con ciertas precariedades, ¿cachai? Porque si tú te das cuenta, como generalmente en las especializaciones de yoga para personas mayores, el uso de los props o de los implementos es fundamental, pues, como un bolster, un ladrillo, una silla, un mat, no sé, y así podríamos seguir hablando porque en definitiva tu cuerpo igual va necesitando de ciertas herramientas para poder ir profundizando en algunas asanas o en algunos movimientos y acá no está todo eso, po. O lo que no está, por ejemplo, no sé, po, en vez de un cinto, un palo de escoba, ¿cachai? Como en vez de un ladrillo de madera, una botella con agua. Y así como irte ingeniando como ir armando la práctica. Y de a poco ellas también han ido incorporando el mat porque yo igual fue una decisión después no usar mat, porque cuando yo empecé a hacer las clases de yoga, habían personas que hasta, no sé, pues les costaba pararse de una silla, ¿cachai?
Entonces, ir al suelo iba a ser mucho más difícil y eso iba a generar, creo que igual es muy importante poder observar cómo en las personas mayores el sentido o el sentir de la frustración, ¿cachai? Porque finalmente tú estás habitando un cuerpo que ha ido avanzando en edad, que tiene dolores, porque tampoco vamos a como decir que no es así, o sea, el cuerpo se va deteriorando, eh, tú pasas a ser como un grupo social que pierde como esa fuerza que tenía en su momento, porque en el capitalismo si no eres productivo, como que no eres nadie, ¿cachai? Y uno empieza como a incorporar eso en su ser, como no, ya no puedo, estoy viejo, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro. Entonces ahí igual van pasando otras cosas, como que creo que una práctica de yoga paulatina en las personas mayores es una muy buena invitación para que la persona vuelva a la práctica que sigue. ¿Cachai? Mm. Yo tuve una pequeña experiencia de alrededor de 6 meses realizando clases con adultos mayores, también en una sede vecinal, una muy, muy linda experiencia. Me acuerdo que lo primero que tuve como que soltar, no sé si a ti te pasa lo mismo, esta idea de que la se realiza en silencio, en concentración total, porque me pasaba que eran muy buenas para conversar entre ellas entre medio del ejercicio. Y eso a mí al principio me perturbaba un poco. Y después como que lo logré soltar y como que era una clase donde cada cual podía ir hablando, iban contando como sus sensaciones, era una cosa mucho más participativa, como que sentía una retroalimentación ahí en el mismo momento de lo que le estaba pasando, lo que estaban sintiendo. ¿Ya? Y eso como que luego lo logré soltar. ¿Te pasó un poco a ti también? Porque uno tiene como una forma o un paradigma de cómo llevar adelante la clase y las cosas que tienen que pasar y las cosas que no tienen que pasar. Y en este caso con los adultos mayores me pasaba que era mucho de conversar en las clases. Y eso finalmente lo entendí como que era como parte de su comunidad, pues ellos se juntaban todas las tardes a hacer diferentes actividades y conversaban porque son las personas con las que logran conversar porque la mayoría de ellos y ellas están solo en sus casas, entonces están en silencio o viendo la tele y llegan a este espacio de la sede social y le dan a la conversación. ¿Te pasó eso o es más calladito tu grupo de... Sí. No, caleta, o sea, yo creo que igual el yoga como con personas mayores, o el yoga, por ejemplo, con un grupo en particular, porque también podría yo contarte mi experiencia de yoga con mujeres que también tiene otro desafío, ¿cachai? Como que yo creo que el yoga, en atención a quien uno, con quien uno lo practica, es un espacio que te tiene que llevar a observar al otro, a la otra, al otro. ¿Cachai? Y en base a esa observación, uno comenzar a construir la práctica. Porque claro, nosotros venimos igual de una línea, no sé, el Vinyasa Krama, la clase se ordena así, se trabaja de esta manera, hay que hacer esto, 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 pero en definitiva tú te encuentras con personas y cada persona tiene una experiencia distinta. Entonces, por ejemplo, al principio me pasaba que, no sé, yo sentía los cuerpos muy rígidos, las chiquillas todo les molestaba, todo le dolía, se ponían a hablar entre ellas, entonces yo empecé a darme cuenta que yo tenía que como que o modificar la práctica o incorporar otras cosas dentro de la práctica que no necesariamente eran yoga, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo ahora cuando realizo las prácticas a personas mayores o a personas que, ponte tú, no son tan mayores, pero que no han tenido tanta experiencia con el yoga, hago otras cosas, hago, ponte tú, con ellas las hago caminar primero, ¿cachai? Que hagan una vuelta así como a la manzana o a una cancha. Después las hago trotar un poquito, así como muy suave. Y las que no les duele la rodilla y o la cadera, que corran un rato. Como que generen calor, ¿cachai? Como que generen así como, me voy a sacar como la chaqueta, ya me dio calor. Y después de eso yo hago como unos 10 minutos de puro movimiento articular. Hago un círculo, genero un movimiento articular desde abajo hacia arriba y como que para cerrar este círculo hago como una toma de manos y una observación en silencio, como para que ellas se saluden, se conecten y después de eso yo le doy inicio a la práctica de yoga. ¿Cachai? Yo igual con ellas trabajo al igual como a mí me gusta trabajar con los elementos como de la Ayurveda vinculado a la práctica, pero también he tenido que romper como los dogmatismos, porque en definitiva uno tiene que, yo creo que el yoga es eso, pues como observar, como la observación no tiene que ver solamente con tu autoobservación, sino que tiene que ver con la observación del otro, y como en esa mezcla de autoobservación y de observación va construyendo como
un espacio que te permita como el cese de la fluctuación mental. Y si eventualmente, por ejemplo, a mí a veces me ha pasado que las chiquillas llegan súper prendidas y yo para que bajen les pongo, no sé, ya chiquillas que quieren, por ejemplo, ayer, ¿qué quieren escuchar? Póngame a Chayanne, no sé, los hice correr con Chayanne, ¿cachai? Como, ¿qué dirían mis profesores? Pero después, así, pero full conectadas con la práctica, ¿cachai? Porque a lo que yo te decía, como que el yoga está, para mí es como, y en todo orden de cosas yo creo, es como una herramienta para el encuentro, como con el encuentro con tu cuerpo, con tu mente, con tu corazón, y también con otras personas, porque en definitiva es casi, para algunas personas es como el único espacio de sociabilización que pueden eventualmente tener. Y pasa mucho como en los grupos de rango etario como mayores, porque cuando yo veo la experiencia de varias como mujeres mayores que yo antes, no sé, me cuestionaba la soledad como en la vejez, y ellas son muy felices solas porque tienen todos los días un taller que hacer, ¿cachai? Que el de cueca, que el de yoga, que el de música, que el de radio, que el de acá, que el de allá, se juntan en su club de adulto mayor, hacen la manualidad, ¿cachai? Entonces, en definitiva, también me han permitido observar que la vejez puede ser, como para muchas personas, un sinónimo de dolor, de enfermedad, pero también va a depender mucho de la actitud que tú tengas frente a eso, como cómo tú vayas enfrentando la vida. Y estos espacios de conversación son fundamentales. O sea, por ejemplo, cuando terminó la pandemia, todas llegaron para la cagada, o sea, muy deprimidas, con muchos dolores, estaban muy tristes, como que la pandemia igual fue algo que afectó mucho a las personas mayores y yo lo veo como en los grupos de trabajo que yo tenía. Yo igual seguía con ellos online, pero también el recurso de la tecnología, o sea, yo probablemente voy a ser la abuelita del piolín en un WhatsApp, ¿cachai? Porque hay personas que no les gusta la tecnología nomás y creo que hay que adaptarse a los tiempos, pero a veces no, y para ellos igual fue un problema porque algunos tienen celular con chita y hasta ahí llegó su posibilidad tecnológica, entonces la presencialidad es la única forma de vinculación. Cuando estaba pensando en el encuentro que vamos a tener hoy respecto de yoga y tercera edad, pensaba y se me vino a la mente la figura de Krishnamacharya, en el sentido de que él tuvo diferentes etapas de compartir el yoga, y esas diferentes como cariz o como el espíritu de su práctica fue mutando en función de su edad. Como la época del Palacio de Maiso, todo muy acrobático, muy gimnástico, muy aeróbico, y al final de su día él se dedicaba a compartir el mantra o los ejercicios de respiración, o ir adecuando la práctica a la etapa vital también de cada ser humano. Me imagino que en tu experiencia el trabajo con la respiración, no sé si cantan mantras, y de la meditación sobre todo, es importante, o a esa edad quizás se recibe de una forma diferente a cuando somos más jóvenes. A mí, no sé, cuando comencé a practicar yoga hace unos 10 años atrás, lo que más me costaba era la meditación. O sea, de hecho, hasta el día de hoy todavía me cuesta meditar y como calmar y enfocar la mente. Y conversando con algunas personas adultos mayores a los cuales le hacía clase, me decían que la parte que más disfrutaban era la parte de la meditación, como que lograban desconectarse del entorno y iban hacia sensaciones internas. Quizás por el propio recorrido de la vida, uno va aprendiendo cosas también con el paso de los años. Es parte importante de tu práctica y has podido como recibir retroalimentación de ellas, de ellos, respecto de cómo llevan la meditación o las prácticas más suaves. Sí, o sea, por ejemplo, lo que tú decías como de Krishnamacharya, yo creo que la experiencia, bueno, primero quiero decir que uno nunca tiene que tener una mirada maternal ni paternalista con las personas mayores. Creo que uno tiene que tratar de romper como socialmente, como, ay, pobrecita la persona mayor, porque de hecho a algunas les carga eso, como, creo que desde ese lugar yo he pasado, yo les digo, yo soy como una facilitadora de la herramienta o yo los acompaño. Y en la lógica del cuidado creo que es muy importante siempre comprender como la autonomía que cada uno tiene, ¿cachai? Porque igual pasa mucho eso que la persona mayor, tú llegas a hacerle clase, ay, pobrecito, como la persona mayor. No, simplemente está viviendo, como decís tú, otra etapa de su vida. Y en esa etapa de la vida, como yo no estoy en esa etapa de la vida, pero sí soy una persona que ha tenido muchas lesiones,
me ha permitido observar la necesidad de romper con tu ego también, ¿cachai? Porque cuando yo les enseño a meditar o a respirar más, también yo lo hago con ellos y también ellos me han ayudado también a cómo poder enfrentar ciertas como dificultades que también yo he tenido como en mi propia experiencia. Entonces, ponte tú con ellos, yo aprendí caleta, que es súper importante alargar el chavasana, por ejemplo. ¿Cachai? Como una postura que siempre se nos ha enseñado que es fundamental, porque en realidad es donde vamos a observar todos los beneficios de la práctica. Con la práctica de las personas mayores es donde más yo lo he entendido así, ¿cachai? Pero, por ejemplo, también he tenido que ver cómo resolver la problemática de la baja de temperatura en un chavasana en una persona mayor, porque ocurre mucho más que en una persona joven. Entonces, tampoco ahí tengo que ir regulando y ahí también ha sido importante el ejercicio de la respiración. Con respiraciones, por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con aquellas teorías que dicen que hay que la utilización de Kapalabhati para toda persona. Yo creo que el Kapalabhati, para menos para mis grupos, no es tan bueno por lo que te contaba, porque la presión alta es algo muy común. Y porque en definitiva, yo creo que hay que observar que algo pasan, hay factores físicos también en el cuerpo, entonces nuestros diafragmas como que se rigidizan, vamos perdiendo lo que yo te decía como la tonicidad muscular y eso va generando que tu respiración sea un poco más corta. Entonces desde ahí, por ejemplo, yo he agarrado como contarles, miren, el beneficio de la respiración tiene que ver con esto, cuando uno avanza en edad, esto les va a ayudar a esto, o por ejemplo, si están con crisis de pánico o les vienen como procesos de ansiedad, entonces yo siento que igual no es importante observar la necesidad y desde esa necesidad aplicar la herramienta y ahí les hace mucho más sentido. ¿Cachai? Por ejemplo, yo trabajo harto la diferencia de la respiración abdominal, con una respiración como diafragmática, o les enseño como ciertas respiraciones que nos ayudan sobre todo en el invierno, porque igual las afecciones respiratorias son súper comunes en las personas mayores. Entonces, desde ese lugar cada vez ha sido más importante la práctica de la respiración dentro de las clases, pero porque también han podido comprender como las necesidades y los beneficios que eso ha traído. Y la meditación fue algo que a mí me costó mucho poder incorporar porque yo, por ejemplo, estábamos meditando y yo abría los ojos y había, no sé, de 20 10 con los ojos abiertos como con cara de aburridos. Pues. Entonces, también ahí, lo que vuelvo a decir, como el enfrentamiento con uno mismo y los cuestionamientos como, estaré siendo muy aburrida, como estará mala la clase, ¿cachai? Pero en definitiva, lo que te está mostrando es lo que nos pasa a todos, por lo que decís tú, o sea, ¿a quién no les cuesta meditar? ¿Quién no está como con esa rumia mental permanente cuando está ahí inhalando o exhalando? Entonces en eso como que me enfrento como a esa posibilidad de aburrimiento y seguimos experimentando la práctica de la meditación y yo me he dado cuenta también que el uso de la visualización, ahí yo le agradezco a la guita si me ve por aquí, que la visualización, por ejemplo, de los colores, los dibujos o la observación como de la naturaleza, la imaginería en definitiva ha sido como una herramienta que yo he utilizado mucho para lograr meditaciones más largas con ella. Y creo que también eso ha podido avanzar porque he podido darle una continuidad a la práctica. Para mí es súper difícil trabajar en los proyectos sociales porque nadie me asegura que el otro año yo vuelva a trabajar con el grupo, ¿cachai? Y yo creo que la continuidad en un grupo es fundamental porque en la medida que tú vas continuando en un grupo hay más confianza. La gente confía en tu trabajo y tú vas confiando y vas observando los avances de tu practicante. Entonces, eso me ha ayudado a incorporarlo y al principio yo tenía mucho temor con los mantras, por esto que te decía que ellos podían pensar que era un rezo, o algunos son muy cristianos, muy católicos y no les gusta como repetir otras cosas, pero ahora les encanta. Profe, ¿no me puede mandar en la canción que cantamos, cachai? Como... Entonces yo creo que todo requiere de tiempo, de construir un espacio seguro y un espacio confiable para las personas. Y no solamente como en las personas mayores, yo creo que desde ahí para mí los feminismos han sido súper importantes porque en definitiva es como acuerparnos, como dice Lorena Capnal, que en realidad en conjunto vamos haciendo un solo cuerpo y ese cuerpo va teniendo heridas, va teniendo alegrías, tristezas y ahí vamos construyendo. Respecto de lo que señalabas de que estos son proyectos sociales, ¿cierto? Las personas no cancelan por clase. Lo más probable es que si tuvieran que destinar parte de su escuálido presupuesto a la práctica de yoga, no tendrían la posibilidad de realizar yoga.
pero también tiene lo otro que tú me decías, que hay periodos en los cuales los proyectos sociales terminan y están como 3 meses sin clases o periodos más largos. Em, la importancia de instalar como estos proyectos a largo plazo dentro de los territorios populares está como a la base de esta necesidad de generar comunidad, y quizás si se logra como establecer un nivel de comunidad, de organización importante, ellas podrían sostener el taller a largo plazo. ¿Se han planteado eso o todavía es muy reciente, todavía no llevan tanto tiempo Es como para plantear esto? Que a mí me pasó en el hospital, en el Sótero del Río, cuando yo hacía clase en el Sótero del Río. Partimos con un proyecto, era financiado por el Servicio de Bienestar del hospital, y luego el proyecto no continuó, y ellas como que decidieron continuar mediante otras formas. Ellas contaban con más recursos para financiar el taller, pero ellas continuaron con el taller más allá de los proyectos. La lógica de los proyectos que está instalada como que terminan y es muy difícil que inmediatamente vuelva al otro proyecto. ¿Lo han conversado ahí en esta lógica también de ir armando comunidad? Supongo que son vecinas que se conocen. Mira, como que han habido posibilidades en las cuales ellas dicen, como profe, ¿por qué no nos sigue haciendo clase en el verano y nosotros hacemos una plata o les pagamos? Pero yo nunca he querido hacerlo con ellas, particularmente porque también aquí hay un tema político detrás, como en el trabajar con las personas mayores, ¿cachai? Como, no solamente como en el trabajo en el que estoy yo, sino que en definitiva como que los grupos políticos utilizan a las personas mayores como la población que vota, ¿cachai? Entonces, en atención, como es la población votante, bueno, ¿qué le damos como a las personas mayores para que voten por nosotros? Y es ahí donde también va a depender mucho del proyecto político, porque algunos dicen, ya, mejor démosle viaje, démosle canasta de alimento para que voten por nosotros, y hay otros proyectos, como este proyecto que a mí me gusta harto en el que yo estoy, donde ellos hablan de la necesidad de generar un buen vivir, en donde lo importante es como darle proyección a lo que se está haciendo. ¿Cachai? Y eso ha sido bueno porque están saliendo ciertas ideas como de mantenerlo en el verano o de que los mismos monitores nos vayamos de paseo con ellos a la playa porque se están haciendo ciertos viajes, pero en verdad todo depende del lobby político, pues, ¿cachai? Lo que yo sí trato es que las chiquillas aprendan del yoga cosas básicas, como yo les digo, todo lo que yo les estoy enseñando en la clase de hoy día ustedes lo pueden replicar en su casa, o todo lo que yo les estoy enseñando hoy día ustedes lo pueden replicar en el club de adulto mayor sin la necesidad de que yo esté. Como que yo apelo a eso, ¿cachai? Como yo puedo hacer una construcción comunitaria con ellas, pero yo no quiero que ellas tengan que sacar de su bolsillo para hacer esa construcción comunitaria, sino que ellas puedan seguir replicando esto como con sus comunidades o con su gente, sin la necesidad de sacar plata de su bolsillo, porque yo trabajo y yo creo que cuando tú igual trabajaste como, o hemos trabajado con personas mayores en proyectos sociales, tú trabajas como con personas que igual viven una precariedad súper profunda, ¿cachai? O sea, no sé, como yo le hago clase de yoga y después como algunas abuelitas van a buscar, no sé, pues el ticket del gas a la MUNI porque no tienen gas, ¿cachai? Como que, no sé, también hay como todo un tema y un rollo político que es lo que a mí igual me late y me hace como poder estar ahí también, como es necesario que los instructores o yo creo los terapeutas podamos apostar por llevar nuestras herramientas a espacios donde nos llega, pero también como yo le decía a unos amigos este año, como que nosotros igual tenemos una vida súper precarizada, ¿cachai? Entonces, también que estos proyectos valoricen nuestro trabajo y que también tengamos la posibilidad de estar ahí, pero también estar en otro lugar donde podamos como mantenernos, porque también lo que me pasa es que me encanta hacer lo que yo hago, pero yo no sé si tengo pega el otro año, y eso igual es una inestabilidad difícil, es una inestabilidad y que yo tampoco puedo impulsar a lo mejor un proyecto más a largo plazo con ellas que tenga que ver con una retribución económica porque hay una cuestión de clase detrás también. Hace un par de Lo años que atrás, sí, dime, no, dale más, no, dale. hace un par de años atrás en pandemia, en plena pandemia, me recuerdo que nos juntamos a conversar sobre feminismo y yoga. Hicimos como un live, ¿ya? Y ahora tú tienes como la visión del feminismo vinculada a tu quehacer como profesional y de activismo, mucho más enraizada, supongo, que hace 3 años atrás. ¿Cómo ha sido esta experiencia de trabajar desde una mirada feminista con los adultos mayores con los que estás trabajando?
a veces uno tiende a pensar que las generaciones mayores tienden a ser más conservadoras o más refractarias a los cambios. Entonces Mm. yo te conozco, sé cómo haces tus clases y en tus clases siempre está como la reflexión o se entiende como que todo lo que tú realizas está teñido por ese feminismo comunitario, por el cual tú eres activista. Eh, ¿Así también lo haces con los adultos mayores o tratas de ser un poco más cuidadosa también, sobre todo tomando en cuenta estas resistencias que tú me has dicho que has vivido en el territorio, como por ejemplo las personas evangélicas, que son incluso quizás más conservadoras, o quizás igual de conservadoras que los católicos en realidad? Pero ¿has sentido eso? ¿Has tenido que adecuar un poquito el discurso? ¿O te has como sorprendido gratamente entendiendo que quizás las mujeres de los sectores populares o estas señoras y caballeros sí tienen prácticas feministas, pero que ellos o ellas no las concibían como feminismo? Cuéntame un poquito de eso. Al principio sí tuve que adaptarme como a las condiciones del espacio, tanto en el lenguaje como en el fondo, como que tuve que así como adaptar la práctica de yoga dadas las necesidades como físicas, mentales y emocionales. También tuve que adaptar como el discurso en atención como con quien yo me estaba vinculando, pero gracias a las divinidades y he podido como hacer un trabajo más constante, entonces eso me ha permitido generar espacios de confianza y ahí yo creo que el ejercicio es fundamental. Ese espacio de confianza me ha ayudado a yo poder abrirme, como a contarles un poco más de mi vida, de mi historia, de mis problemáticas, si un día estoy triste, si un día estoy feliz, si un día llegué con un dolor o una molestia. Y eso también ha hecho que ellas y ellos también se abran a contarme un poco más de su historia. Entonces, desde esos lugares, por ejemplo, ahora están haciendo un proyecto que yo quiero presentar el otro año, que es hacer unas mateadas para mujeres mayores, que lo hablé como con mi coordinador y que nace como una idea en donde yo me he dado cuenta que ellas igual quieren hablar de ciertas cosas y no lo hablan tanto, ¿cachai? Entonces, la práctica de yoga también me ha ayudado como a ir conociéndolas un poquito más y a lo mejor no hablamos necesariamente de feminismos, ¿cachai? Pero sí hablamos de machismo, eh, no hablamos necesariamente de violencia patriarcal, pero sí hablamos de situaciones complejas que han vivido en sus casas. eh, no hablamos de la enfermedad, pero sí hablamos de la necesidad del autocuidado. eh, por ejemplo, yo igual soy súper estricta con eso cuando ellas me dicen que ellas no trabajan. Entonces yo siempre les digo como, tú sí trabajas, tú haces trabajo doméstico, que es el trabajo más mal pagado en este mundo. O por ejemplo también, yo tengo igual todo un rollo con el tema de que los abuelos y las abuelas cuidan a los nietos. Yo como que me van a matar la gente que escuche esto y quizás lo hace, pero yo creo que ese es un trabajo que se tiene que pagar. O sea, si una persona tuvo un hijo y ese hijo tiene un hijo, ¿por qué ella tiene que cuidarle al nieto? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que uno tiene que tener espacios de soledad, espacios de recreación y espacios de libertad, sobre todo cuando tu cuerpo está doliendo. Como que si tú tenías a una mujer de 70 años cuidando a un niño de 8 años, igual estáis generando, puede ser muy hermoso porque es tu nieto, porque lo querís y un montón de cosas, pero también ella está haciendo un trabajo a una edad en donde ella probablemente podría estar descansando o haciendo otra cosa, ¿cachai? O si quiere cuidar al nieto ya perfecto, pero que no sea un deber. Entonces eso también yo lo hablo con ella, yo les digo así como, perfecto, como que si ustedes tienen que cuidar a sus nietos, igual tengan espacios o horarios que son intocables dentro de su semana, como su taller de yoga o su taller de radio o su taller de canto, porque en realidad es eso lo que te va a permitir tener la energía para estar en el otro lugar. Entonces, esas cosas, por ejemplo, han ido surgiendo, ¿cachai? Y desde ese lugar, yo creo que el yoga para mí ha sido maravilloso porque he podido como mezclar estas dos herramientas, como los feminismos por un lado y la práctica de yoga, porque en definitiva esa meditación, esa autoobservación, esa respiración, esa comodidad en la práctica nos ha ayudado a generar otros espacios que ahora van a ser como los espacios de diálogo. Y también de las manualidades, porque también el rollo de las manualidades es algo súper importante cuando uno avanza en edad, como que el arte siempre ha estado como muy mal valorado en el mundo, entonces en ese tiempo que tú tienes como
más tiempo libre estás dedicando como tu vida al arte. Te gusta cocinar, te gusta tejer, te gusta hacer un bordado, te gusta hacer una arpillera, y que en definitiva esos también son formas de sanarte, pues son formas como de autocuidado. Porque igual, algo que igual siempre pienso con el rollo de la vejez es que nos sentimos personas inútiles porque dejamos de ser productivos, ¿cachai? Y como que yo creo que hay que romper con esa lógica de la productividad y entender que tus espacios libres son espacios de creación, pero no necesariamente para otros, sino que para ti. Y también me lo digo a mí, o sea, por algo uno se hace terapia también y lo conversa con los amigos y las amigas, ¿cachai? Como que es un rollo generacional que se va traspasando entre las familias y así, pues, pero me ha ayudado mucho también a la confianza que hemos generado a hablar de cosas que son incómodas. Y eso está bonito. Y también me ha permitido avanzar en sus prácticas, porque, o sea, no sé, por ejemplo, yo tengo aguas que vienen del 2019 y que probablemente ni siquiera podían llevar la rodilla al pecho y ahora sí, pero la super llevan, ¿cachai? Y eso igual es súper gratificante porque, y no es gratificante de decir así como para mí, sino que es decir, que bueno, le está doliendo menos su cadera, ¿cachai? La puede flexionar, o cómo superar una artrosis, porque no sé, hay, ponte tú, yo he evaluado mucho que hay enfermedades que son muy claras en la adultez mayor y que a nosotros igual nos han afectado, o sea, yo ando con mi dolor de espalda, de cadera, a ti cuando te dolió probablemente la muñeca, como que esas cosas yo las veo con mayor fuerza y también tengo que tratar de no identificarme con esos dolores, porque si no uno es como que cuando trabajáis con gente que le duele algo, de repente si uno no se regula bien, también te duele a ti, Te pero traspasa. también Los psicólogos también. claro, como que cómo poder marcar esa línea de como, oye, si tú quieres cuidar a alguien, no te puedes identificar como con lo que le está pasando a esa persona, porque si no, no lográis cuidarla, pero sí te dais cuenta de que lo que tú estás enseñando tiene beneficios y tiene buenos resultados, y eso yo lo encuentro genial, ¿cachai? Yo encuentro genial que una chiquilla me diga como, Irmita, no sé, me dio una crisis de pánico y tú el otro día hiciste tal respiración y yo la apliqué, o no sé, me dolía la espalda baja y me acosté en la cama y flexioné las rodillas. Como que para mí el yoga en las personas mayores ha sido una práctica para el manejo del dolor, ¿cachai? Como para la regulación como de ciertos hechos como dolorosos en su vida, como una perspectiva más terapéutica, ¿cachai? Y que también eso me ha invitado a explorar otras cosas, porque por ejemplo lo que te contaba el otro día, o sea, yo tengo muchas mujeres mayores que tuvieron cáncer de mama. Entonces, no sé, algo tan fácil como una elevación de brazo, por ejemplo, ellas me decían, no, yo no puedo hacer elevación de brazo porque aquí tuve el catéter, no sé qué. Y eso también ahora me llegó a investigar como el yoga oncológico, que puede ser súper extraño y como súper occidental, ¿cachai? Como para la tradición, pero que creo que hoy en día es súper necesario de aplicar porque hay muchas personas que, como que yo digo que el cáncer es como la enfermedad del capitalismo, algunos me dicen que no, pero es una cuestión que está pasando, entonces, en definitiva, cuando nosotros sentimos que nos duele algo o nos molesta algo, creemos que es mejor quedarse quieto, pero la fisioterapia y el yoga y todo dice que no, pero que uno tiene que ir a su propio ritmo y a su propio tiempo también. Sí. Lo que pasa es que está como esta como idea de que la gente llega a adulto mayor y tiene que descansar y dejan de hacer todas las tareas que estaban realizando antes en su, entre comillas, vida productiva, y ese no movimiento va cronificando las enfermedades que por el desgaste natural del cuerpo se van produciendo. El tema del desgaste de las articulaciones es real, cuando ya que tú van pasando los años, las articulaciones van sufriendo, pero el no movimiento genera más dolor, genera más eh, rigidez. Y lo otro, me quedé pensando en lo que tú me señalabas y esta idea de que las abuelas cuiden a los nietos. Sí, yo también estoy como en la línea que planteas tú. Creo que sí, claro, cada cual está como en su libertad de ejercer ese cuidado si es que es su deseo, pero esta lógica de que sea casi como una obligación de las abuelas, además que está cruzado por un tema de género, porque los hombres adultos, el abuelo generalmente está viendo fútbol en la tele, pero no le van a pedir a él que cuide al nieto, pues. Es una labor que recae en la abuela. Pero yo creo que muchas, estoy como especulando, lo hacen porque en realidad no hay otra cosa que la sociedad les llame a hacer. Entonces, como a lo que se dedican una vez que las que trabajaron asalariadamente
se jubilan es como cuidar a los nietos. Además porque también las mamás de esos hijos están en esta sociedad productiva y tienen que trabajar, tienen que generar como las condiciones materiales para la subsistencia de la familia. Entonces un tema como bien... Y además que el tema del ocio está mal mirado, el dedicar tiempo para uno mismo, para una misma, el, entre comillas, no estar haciendo nada, también es mal visto. ¿Ya? Y ahí como el espacio, no sé, yo lo veo con mis familiares, con mis tías, o incluso con mi propia madre, cómo van a ir a un taller si están ahí, cómo los nietos se van a criar con una extraña, no sé, o les van a pagar a una persona que si ellas están ahí sin hacer nada, entre comillas, pueden como cuidar. Lo último que te iba a preguntar respecto a esta experiencia, supongo que tú te proyectas como en el tiempo trabajando con adultos mayores. Y esto del yoga oncológico, ¿de dónde es? Supongo que lo estás haciendo porque quieres seguir trabajando con adultos mayores. ¿Dónde lo vas a estudiar? ¿De qué se trata? Cuenta un poquito de eso, de esta Mm, especialización que Bueno, quieres hacer. a mí me gustaría mucho como poder trabajar, seguir trabajando como en el proyecto en el que estoy. No voy a revelar dónde estoy. Me gusta mucho el proyecto como político que se está haciendo en esa comuna. Me gustaría mucho seguir ahí porque también creo que hay posibilidades de que se vayan abriendo otros espacios, como te decía como las reflexiones más sociales, más políticas y también la necesidad del movimiento. Pero si eso no sucede ahí, yo igual tengo un sueño, como yo tengo un sueño como cuando yo sea vieja, como de hacer como una especie de hogar, como de mujeres o de familias mayores y que sea intergeneracional y en donde podamos como eh, ir construyendo un espacio donde quepan todas nuestras herramientas. Y también como por el hecho de ser mujer y como por observar todas estas molestias, a mí me había salido como un poroto en una pechuga hace un tiempo y como que me hice como todos los exámenes y todo y de repente obvio que el algoritmo de Instagram no sé, te escucha, tú sabes esto, y Ah, por una ahí. amiguita y una amiguita que es instructora me dijo, amiga, mira, yo creo que esto a ti te va a gustar harto. Y es amigo de una fundación española que se llama Fundación Rádica, que tiene un yoga oncológico para personas que están en procesos de cáncer, fueron diagnosticadas y después del proceso de cáncer. También tiene como unos yoga oncológicos para niñas, pero lo que yo quiero hacer con eso es poder mezclar las clases de personas mayores y la clase para mujeres de personas mayores que han tenido, por ejemplo, particularmente, no sé, cáncer de mama o cáncer de ovario. Creo que son enfermedades que están siendo muy comunes como en nuestros cuerpos. Entonces, eh, yo como que creo que en mi vida, no sé si es como la ansiedad, me hace mirar más como para adelante que para atrás. Y cuando uno va mirando como hacia adelante, me gustaría aprender a herramientas que sean preventivas o que nos ayuden a sobrellevar la vida de una manera como no tan doliente. He aprendido harto de mujeres activistas, por ejemplo, las compañeras a mujeres sobrevivientes siempre resistentes, ellas siempre dicen, las cabras son psicólogas, algunas y dicen como los traumas, los dolores de la vida no te tienen que determinar y no te tienen que hacer una víctima de lo que te está pasando, sino que más bien una sobreviviente. Y yo creo que la sobrevivencia se logra a través de los afectos, se logra a través de la vinculación con el cuerpo, se logra a través de los procesos de autoobservación, se logra a través de los procesos colectivos y comunitarios como una reparación restaurativa y comunitaria, como que para mí me pasa que el yoga es todo en mi vida porque me mueve mucho, pero yo creo que el yoga hoy en día es una herramienta más, como lo puede ser la escritura, como lo puede ser la lectura, como lo puede ser la danza. Eh, no estoy en India, yo no tengo una línea personal demasiado tradicional, entonces en definitiva respeto todo lo que ahí viene y utilizo las herramientas que siento que a la comunidad y que a mí misma también nos pueden servir. Entonces eso quiero, o sea, ojalá todos nosotros pudiéramos, o sea, qué ganas de que tú y yo pudiéramos vivir del yoga, pero también, o sea, para eso necesitamos pensarnos en otros mundos, tratar de construir otros mundos, porque aquí viviendo en el capitalismo está súper difícil, como que es muy difícil ser una persona sin profesión y solo tener un oficio. Entonces, ahí voy como construyendo así como la posibilidad de seguir manteniendo esto, como yo para poder vivir, pero también para poder compartirlo. Sí. Ah, Y pero ojo, que llevas tiempo viviendo solo del yoga.
Y Sí, también pero igual ha tenido costos. Por 7, 8 ejemplo, años viviendo todos me tan... molestan y me dicen, hoy siempre está que te duele algo. Sí, porque, bueno, no sé, hago 13 Ah, clases a la semana entre 3 comunas como para poder hacerme un sueldo. Entonces, y porque también pasa un rollo, o sea, uno lo decide, porque eventualmente yo podría decidir ser una profe de una escuela, de otra escuela o de otro lugar en donde puedo cobrar mucho más plata y que está todo bien con eso, pero no es lo que yo quiero para mi vida, ¿cachai? mm, Quiero poder llegar a otros lugares, pero también creo que es importante que se valorice lo que uno está haciendo. sí, por supuesto, sí. Oye, ya vamos terminando, pero te voy a hacer unas preguntas que son como preguntas que, no, yo no sé si tú has visto los capítulos anteriores, pero que sí, si no tienes que ir a ver, ahí está el Alba, Ah, sí, obvio. está el Juan, está Andrea, bueno, así que si no lo has visto tienes que verlos, pero todos Los voy a ver. terminamos la conversación con preguntas random relacionadas con el mundo del yoga, sí, pero más como personalmente. ¿Ya? Entonces son preguntas simples y de respuesta corta, ¿ya? O si te quieres tallar, igual está ahí, no hay problema. Ya. No, por Entonces, por supuesto. ejemplo, postura de yoga favorita. No viste los capítulos anteriores y no sabías que esta pregunta venía al final de la Oye, entrevista. es que ¿sabéis que son hartas igual? Pero la que más disfrutáis, pues. Uy, me encanta Domuka. Antes la odiaba, me encanta. Sí, cuando uno empieza a estudiar y los profesores te dicen, no, ya Domuka es una postura de descanso. Y cuando uno Sí, está pues como, recién no, aprendiendo, me encanta, como, me encanta Domuka, me encanta Uttanasana con los codos tomados y soltar la cabeza, como que me encanta. No, a Domuka. ya. Y la postura que más te desafía, entre paréntesis, la que uno Uy, tiende como a todas hacer. las inversiones. Chirchasana, yo jamás hago chirchasana, paro de manos, como que, ay, tengo un rollo con eso, me da pavor y me duele todo. Ya. Te duele todo por la Sí, inversión. como que no sé, es que creo que necesito explorar más ahí, pero tengo que superar mi miedo a la inversión. Nunca me di la rueda cuando chica, como que nunca jugué esos juegos, po. Ah, yo Como tampoco. que ¿Y ya viene tienes siendo al revés. algún libro de yoga de cabecera de algún autor o autora? Sí, total. Tengo mi libro yo que lo recomiendo, Emanuel Carrer, Yoga. ¿Sabéis Que por qué no me es gusta una ese libro? novela, po. No me importa, léalo. Es que amigo, ¿sabéis por qué me gusta? Voy a Porque cobrar el sentimiento porque me la iba a pasar a mí después que la me lo leí tengo que y pasar. todavía no me lo paso. Ese libro siento que rompe con todos los paradigmas que la gente a veces tiene en su mente, que cree que para ser una practicante de yoga o una practicante eh, de un arte marcial o de una práctica meditativa se requieren como ciertas cosas como la disciplina, la voluntad, no sé, como que él dice, yo creo que todas estas herramientas, las personas que más las necesitan son las personas más neuróticas en este mundo. ¿Cachai? Él es como una persona que habla como de la necesidad de que personas que tienen, no sé, neurodivergencias, adicciones, puedan aprender, mantenerse y conocer estas prácticas. Y él además da muchas definiciones sobre lo que es el yoga, él cuenta su historia, no sé, léalo. De verdad que yoga de Manuel Carrer tiene aspectos técnicos, o sea, él habla de Patanjali, de los 8 pasos del Ah, yoga, ya. habla del concepto de meditación, pero lo hace carne. Y lo hace carne en una persona que ha sufrido adicciones y que tiene un trastorno bipolar. Entonces, a mí me parece un libro de consulta muy bueno para ciertas frases, para ciertas como reflexiones, ¿cachai? Él trabajó el tai chi y el yoga en comunidades migrantes, en espacios de refugiados también. Me gusta. Pero es Yoga un de libro Manuel. autobiográfico, entonces. No es ficción. Sí, es que él todo lo que hace es autobiográfico. Entonces, Ah, él quiso hacer un libro de yoga, como así como en un momento pensó que iba a ser así como un libro de autoayuda del yoga, pero no. Él parte contando su historia en un vipassana, ¿cachai? Y ahí empieza como a hablar de por qué él llega al yoga y las necesidades del yoga y del tai chi en su vida. No, te lo recomiendo. Es muy bueno. Te lo tengo de hecho, te lo regalé, pero todavía no te lo es paso. cierto, pues sí, pero mi compañero fue a Sí, acercar me 10. gusta. Bueno, también creo que en algún momento los libros de Iyengar también han sido importantes para mí en torno al yoga y haber conocido en un momento a la Gita Iyengar también, el yoga para la mujer, también fue algo que me invitó como a explorar el yoga en mi propia cuerpa, ¿no?
Oye, esto ya puede ser no relacionado con el yoga, pero alguna película que recomiendes, que te haya como resonado respecto de como los aspectos más sutiles de la espiritualidad. ¿Has visto algo por ahí que te haya... Hoy sí, recomendaría mucho. Hay uno que me gustaba mucho en Netflix, que ya no está así, pero que se llamaba como La arquitectura del yoga, que es un fotógrafo Sí, que claro, él se le calcifican como los huesitos del hombro por sacar tantas fotos y le dicen que nunca más él puede volver a hacer yoga, ¿cachai? Ni puede practicar nada y el loco como que rompe eso que le dicen y se va a la India y conoce como una instructora de Kundalini, que no es la línea que yo sigo, no me gusta el Kundalini, ya así, fin, pero el loco se recupera y hace como un recorrido por India de todos los yogis o de todos los tipos de yogis, ¿cachai? Entonces es un documental de unas imágenes muy, muy bonitas. Así que ese recomiendo. Recomiendo uno de Ram Dass, que habla sobre la meditación, que también está en Netflix, que es un maestro espiritual que le da como un accidente cerebrovascular y como que no puede hacer nada. Y él habla de la importancia de la meditación como en este proceso. bueno. Y creo que, y otro más que, a ver, es que son hartos, pero eso No, es pero tan bueno. ahí está bien. Oye, y para finalizar, antes de que nos vayamos a hacer nuestras labores de día sábado, ¿dónde te encuentras? Para quienes, bueno, no sé si dijiste que estás en Santiago, yo estoy en Valparaíso. Para quienes no Sí, sí. conocen, Isma está en Santiago. Entonces, ¿dónde das clases? ¿Dónde te Bueno, pueden encontrar? yo vivo en La Guardia, aquí en la capital, en el barrio Yungay. Soy de este territorio de Santiago Centro. Trabajo con personas mayores en la municipalidad de Pudahuel, así que para todas las personas mayores de 58, debería ser 60, pero digamos 58, pueden ir a mis clases. Hago de lunes a viernes en distintos lugares de Pudahuel. Trabajo en la escuelita hermosa Datri, que es una escuela que nos formó y que yo le tengo mucho cariño y admiración a la Guita y al Bish y que me mostraron esta herramienta y que también les agradezco porque ellos me han aprendido a aceptar así como soy con todas mis locuras y todas mis mezclas en mis clases de yoga. Hago clases ahí los lunes y los viernes y trabajo en el centro. Trabajo en el Alberto Hurtado y tengo un grupito aquí en el barrio Yungay. Y si me quieren seguir con las clases, bueno, @irmitorrinca. Y yo hice como una manda a mi deidad Lakshmi, y yo soy una proletaria del yoga, así que mientras más proyectos sociales me salgan para el yoga, yo más feliz soy. Ah, maravilloso. Muy bien. Ya, cuando subamos el video ahí van a ir tus redes sociales también para que la gente te pueda contactar. Y bueno, eso. Oye, feliz de que por fin se dio esta conversación que la veníamos tramitando Sí. hace como muchos meses. Y nada, felicitarte por la labor que estáis llevando adelante ahí con los adultos mayores de la Comuna X. La vamos a dejar ahí en interrogante, no la vamos a decir. Ay, oye, Pero en torno a eso me gustaría decir, te anoté unas cosas. Eh, Nada, que quiero como que en realidad me gustaría mucho que este video pudiera servir a que le tomemos relevancia a la adultez mayor, como por qué acompañamos los procesos de vida, como de los nacimientos, y por qué nadie acompaña como los procesos de la muerte, como digo, como mejorar nuestra calidad de vida cuando nos estamos acercando como a abandonar nuestros cuerpos. Y como que anoté algo, creo que es muy importante que podamos ver que cuando seamos adultas mayores o las personas mayores, que no nos olvidemos que igual son personas autónomas, ¿cachai? Que no los miremos como desde una posición paternalista, que es muy importante que observemos también las reivindicaciones que las personas mayores tienen. El tema de las pensiones es muy importante para ellos, así, de verdad que es muy importante y la necesidad de vincularnos con el colectivo y tener una vida como más saludable e independiente para que cuando lleguemos a ese momento nuestra calidad de vida mejore. Mira, viene llegando mi roomie. oye, nada, iba a decir algo también al final, la importancia o el interés de conversar contigo tenía que ver con que tú estás trabajando con un grupo vital, social muy golpeado en nuestra sociedad, ya que son nuestros adultos y adultas mayores. Y dentro del yoga, a veces se habla mucho de yoga para todos y todas, pero a veces cuesta que eso se haga carne, como para todas las corporalidades, para todas las edades, en todos los territorios. También sabemos que el yoga
por las características de nuestra sociedad, tiende como a ser muy mercantilizado y eso es muy caro. Entonces, acceder a formaciones, acceder a clases, siempre tiene un costo. Entonces, ir a los territorios se hace una necesidad pues, importante, sobre todo cuando tenemos como visiones políticas bien como asentadas y compromisos políticos bien asentados. Así que, maravilloso, ojalá sigan los proyectos por allá, Sí, en algún amiga, y momento, ojalá podamos ojalá en algún momento hacer. ya sean todos los proyectos y sean como líneas bien establecidas, también en los colegios igual, no sé, yo veo experiencias en otros países donde el yoga es parte de las mallas como curriculares de la escuela, así que ojalá en algún momento, yo creo que se está dando un poco de ir como cimentando esos procesos y de que el yoga vaya con todos sus beneficios a todos los sectores de nuestro pueblo. Y eso, muchas Sí, gracias. gracias, amigo, y que lo que decís tú, como que todos podamos conocer la práctica del yoga, que se deselitice, en verdad es algo que yo sé que nuestra vida cambió después de haberlo conocido y creo que no es algo de autoayuda, sino que es algo que sucede en el corazón y en la mente, así que ojalá todos podamos tener y todas y todos acceso a esta herramienta hermosa. Y ya, Te quiero vaya. mucho, amigo. Gracias por esto, por este programa. También yo agradecerte a ti porque, bueno, el Juan es uno de mis maestros. Yo aprendí mucho de ti. Tú me dijiste, ya, bueno, si tenéis que hacerlo ahora, porque si no lo hacís no vais a aprender nunca. Y ahí me lancé a hacer una clase en una junta de vecinos, ¿te acordáis? Sí, Así pues, que sí. nada, pues agradecida de todo lo que he aprendido de ti. Yo también espero que ya podáis vivir solo del yoga, amigo, porque te lo mereces. Mm, cariñitos, abrazos, también te quiero Te mucho quiero. y nos estamos viendo. Yo salí de corrido, así que yo creo que va a salir mañana porque no hay mucho que editar. Así que maravilloso. Me encanta. Veo Cuídate, Cayal. Besito. Chao, chao, amigo, te quiero. chao. Gracias a todos. Chao, Chao. chao a todos y a todas por allá que nos vieron hoy aquí con él. Chao. Chao, chao.